¿Qué tal? Muy buenas. Quedan escasos 2 días para que se celebren las elecciones autonómicas en Cataluña, el 14F, el Día de los Enamorados, en medio de una pandemia, no se sabe muy bien qué aliados, quién va a gobernar con quién, está todo el mundo enfadado con todo el mundo. Es una cosa muy habitual en los procesos electorales. Y para analizar un poco lo que puede pasar, la situación allí, lo que ha pasado ya anteriormente, por supuesto, y cómo llegamos a este momento, pues tengo conmigo con la inmensa suerte de contar conmigo con David Jiménez Torres, analista del Mundo, profesor universitario, y que acaba de publicar además un libro que se llama 2017, la crisis que cambió España, y en el que tratas, David, un saludo precisamente de la situación de Cataluña, ¿no? ¿Qué tal, Guille? Sí, bueno, muchas gracias por esta oportunidad y por esta conversación. Siempre es un gusto hablar contigo. Sí, efectivamente, es interesante que hablemos mucho del contexto de la pandemia, ¿no? Y su efecto sobre estas elecciones, cuando en realidad, no en realidad, ¿no? Pero uno de los aspectos importantes es que estas elecciones también van a marcar la continuidad o no del proyecto separatista que, digamos, estalla en 2017, que en las elecciones, las últimas elecciones autonómicas, las que se celebran justo al final de aquel año, ¿no? En diciembre de 2017, y además son las elecciones bajo digamos, convocadas dentro de la aplicación del artículo Sí. 155, los independentistas consiguen una nueva mayoría absoluta. Y estas elecciones de este domingo de alguna manera marcan la posibilidad de continuidad de ese proyecto o de un cambio de rumbo, ¿no? Para la política catalana. En este sentido, yo creo que la pandemia ha congelado y evidentemente lo que está sucediendo con la pandemia a nivel humano es muchísimo más importante, ¿no? Que todo, evidentemente, donde hay sufrimiento humano, pues es mucho más importante que cuestiones más coyunturales de la política. Pero la pandemia ha congelado tensiones que siguen ahí, que siguen latentes y que creo que se han visto también en esta campaña, que son tensiones que heredamos de 2017 y que en algún momento se descongelarán y se harán visibles una vez más. Yo creo que la duda que tenemos todos ahora mismo, creo que es generalizada, es nos metemos en un escenario en el que, como tú dices, a nivel político, este suflé que ha sido Cataluña durante muchos años, pues obviamente por la importancia que comentas de la salud y de la pandemia, por lo menos a nivel informativo, pues ha bajado por completo, ya no se ve esta sensación de urgencia, ¿no? Con respecto a Cataluña constantemente. Y luego, aparte, el hecho de que, bueno, pues mucha gente pues pensará que no es lo más adecuado para su propia salud el arriesgarse a ir a un colegio electoral, hacer una cola, pues esperar con otra gente, etcétera, etcétera, en medio de eso, de una crisis como la que hay ahora mismo. Lo que nos invita a pensar todo esto junto, que normalmente eso conlleva una muy baja participación. Y la experiencia nos dice que, aunque no es obligatorio, normalmente cuando hay un terremoto es cuando hay baja participación. No tiene por qué pasar siempre, ojo. Es decir, puede darse que dejen de votar casi igualmente los de todos los partidos. Puede darse. Pero es mucho más fácil que se dé, si hay una alta movilización, más o menos tú ya tienes a todos controlados. Se vota el 80%, como la otra vez, 79-80%. Tú sabes más o menos que estos tantos son de Ciudadanos, estos tantos son de PP, estos tantos son de Convergencia o Junts per Cat, o como se llaman ahora. Pero ahora bien, ya cuando bajamos al 55-60 que se está diciendo, casi 25 puntos menos, ya no sabes quién se va a quedar en casa. Y aquí ya de repente es cuando entran dioses y monstruos, ¿no? Es decir, aquí ya no sabes eso, se van a quedar más los independentistas, menos los independentistas, más los de izquierdas, más los de derechas, que ahí en Cataluña son conceptos raros. Sí. ¿Qué percepción tienes tú de lo que puede pasar, de lo que puede pasar este domingo? Sí, a ver, la respuesta que creo que tenemos que dar todos es que no tenemos ni idea, ¿no? Porque también aquí evidentemente, el escenario más probable y el que se comenta con más asiduidad es eso, una bajada de la participación que favorezca el porcentaje del voto independentista, ¿no? También porque, bueno, pensamos en dónde se siente mayor inseguridad ciudadana, ¿no? Digamos en un contexto de pandemia. Pues lo sientes más en entornos urbanos, en colegios electorales a los que está convocado mucha más gente, que en entornos rurales, en colegios electorales, pues donde hay muchos menos votantes, ¿no? En comunidades donde más o menos
a lo mejor incluso en pueblos donde el virus ha tenido poca incidencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y sabemos que históricamente esos son los sitios que más votan independentistas, ¿no? Con lo cual, pues ahí hacemos un cálculo razonable, ¿no? A mí me interesa de todas maneras, es posible que los resultados de estas elecciones salgan con un asterisco, ¿no? Con el asterisco de son las elecciones celebradas bajo un contexto de pandemia y que esto puede influir en la representatividad de los resultados. Ahora bien, si los independentistas, como parece posible que suceda, consiguen superar por primera vez su techo histórico del 50% de votos, ¿no? Ese asterisco les va a dar igual. O sea, y desde luego nosotros lo diremos, ¿no? Quiero decir, los que no somos independentistas o no estamos a favor, digamos, de su lectura de lo que debería ser la autodeterminación, lo podemos criticar, pero ellos lo tomarán y lo difundirán, no solo dentro de Cataluña, sino también hacia el resto de España y también hacia el extranjero, como un verdadero, digamos, legitimación de la estrategia rupturista, ¿no? Aquí también incluso tenemos el precedente interesante de lo que sucedió con el referéndum del Estatuto Reformado en 2004, 2006. ¿no? No, bueno, Sí. que 2000, a ver, 2003 fue el anuncio, 2004 y efectivamente hasta que pasó todo el proceso. Sí. 2006, sí. Bueno, a mí también me bailan un poco los años, pero bueno, el referéndum de la reforma del estatuto, ¿no? Sí. El que luego fue, digamos, recortado por el Tribunal Constitucional. La participación en ese referéndum fue bajísima, ¿no? Y es más, incluso el porcentaje de gente del censo que votó a favor de aquel referéndum, a favor de que el estatuto era muy bajo. Y sin embargo, el independentismo lo ha incorporado durante los últimos años como, digamos, un mandato popular unívoco y además una demostración de que era ilegítimo que el Tribunal Constitucional tocara aquel estatuto, ¿no? Así que las consecuencias políticas de la votación van a ser muy importantes y el contexto de pandemia en ese sentido creo que va a importar mucho. Yo te voy a preguntar por una serie de partidos y tú me dices cómo ves sus posibilidades, ¿no? Voy a empezar por Ciudadanos, porque Ciudadanos ganó las pasadas elecciones, el número de escaños y el número de votos. Claro, las encuestas obviamente dan un resultado muy malo comparado con aquello, ¿no? Sin embargo, yo creo, pero aquí sí es verdad que me he distanciado mucho de la sociedad catalana en los últimos años, eso es verdad. Tengo 2 hijos, entonces claro, a todo uno no da. Pero sí es verdad que yo viví, cuando Ciudadanos se creó, lo viví muy en primera persona, porque bueno, había ahí amigos personales míos y entendía más o menos de qué iba el rollo. Y siempre me ha parecido uno de esos partidos que luego con la extensión a toda España, pues sí tenía mucho que ver con modas, ¿no? Es verdad que hay modas, es verdad que de repente Rivera se pone de moda y es la leche y de repente en la siguiente elección saca un mal resultado y de repente Rivera ya no sirve para nada, tiene que ir a su casa, ¿no? Hay modas como lo hay en todo. Pero sin embargo sí me parece que Ciudadanos es un partido que en Cataluña, en concreto, y en esas zonas urbanas que tú decías, ¿no? Sobre todo el antiguo cinturón rojo de Barcelona que se convirtió en un cinturón naranja en las pasadas elecciones y no solo en las pasadas. Me parece que es un partido que en un escenario de poca movilización general sí puede volver a movilizar a los suyos si sigue la misma gente. Ya no lo sé, ya hay cosas que me pierdo, ¿no? Pero esa gente ha demostrado que ha podido movilizar en 2006, en 2009, en 2013, en años en los que nadie contaba con Ciudadanos. Rivera era un tío raro que aparecía desnudo en los carteles, ¿no? No sabíamos mucho en Madrid, no sabíamos mucho de Rivera, ¿no? Y sin embargo allí seguían teniendo representación y seguían teniendo votantes, ¿no? Y no sé por qué eso me invita a pensar que quizá no haya una debacle. No digo un mal resultado lo va a haber en comparación con la victoria. Y me gustaría saber qué opinas tú, qué palpas de lo que escuchas, de lo que te cuentan. No, es muy interesante lo que dices. En el libro cito unas declaraciones de Antonio Robles, que es uno de los fundadores de Ciudadanos y uno de los 3 primeros diputados, ¿no? En estas elecciones cuando entran en el Parlamento Autonómico. Y que él dice, viene a decir algo así como, si fuimos capaces de lograr 3 diputados sin ningún apoyo mediático, prácticamente sin recursos, casi sin capacidad de hacer campaña ni digamos apoyos importantes, eso es porque nuestro mensaje resonaba, digamos, atraía a muchísima gente, ¿no? Que había como
un engarce natural entre nuestro mensaje y amplios sectores de la población que hasta entonces no habían encontrado un partido que representara ciertas inquietudes, ¿no? Y eso pues daría... Es verdad que, claro, eso es un contexto completamente distinto, ¿no? Es el contexto de la Cataluña de los tripartitos, en los que prácticamente no existe una alternativa hasta que llega Ciudadanos a, digamos, el consenso puyolista, ¿no? Bueno, que yo creo que en realidad Maragall se suma al consenso puyolista más que impugnarlo, ¿no? La situación ahora es muy distinta, ¿no? También porque precisamente 2017 supone el momento máximo de la visibilización de esa alternativa y también el apoyo masivo en términos de la victoria de Ciudadanos en aquellas elecciones a esa alternativa, ¿no? Entonces, puede ser que efectivamente esa idea de una simpatía latente que no estén reflejando las encuestas pueda existir. También es verdad que dentro del campo constitucionalista hay bastante idea también del voto útil, ¿no? De quién puede ofrecer una alternativa más clara o más viable al proyecto separatista, ¿no? Y es posible que ahora mismo haya votantes que vean al PSC como esa alternativa más que a Ciudadanos. Quizás también por esta sensación que creo que hemos ido detectando en los últimos años de que Ciudadanos no ha sabido construir, no ha sabido, digamos, crear a partir de la victoria que tuvo en aquellas elecciones tan importantes, ¿no? Bueno, también hay luego cuestiones coyunturales, ¿no? Pues hasta qué punto la cuestión del liderazgo de Lorena Roldán y luego ser sustituida por Carrizosa ha podido influir también en esta idea de un partido que no se sabe muy bien a dónde va. También ahí el proceso de sustitución ha sido bastante cuestionable. Yo creo de todas formas, y no es por esquivar la pregunta que me hacías, ¿no? Pero no sé si son tan importantes, digamos, las transferencias dentro de los bloques como, digamos, la composición de los bloques mismos, ¿no? Aquí entiendo que es muy visible, ¿no? Ver, bueno, Ciudadanos se hunde y el PSC crece, ¿no? Pero ¿de verdad importa tanto? En el sentido de lo que va a marcar un verdadero cambio en Cataluña no es tanto si el PSC lidera la oposición o si lo lidera Ciudadanos, sino más bien si de verdad uno de los dos bloques logra, digamos, imponerse sobre el otro o no. En ese sentido, lo que parece que se está vendiendo, y yo no sé hasta qué punto se está vendiendo más casi en Madrid que en Cataluña, es, bueno, pues prácticamente la reedición del tripartito, ¿no? Es decir, ¿cómo salimos de esta cuestión frentista? Bueno, pues con un tripartito que sería Esquerra, PSC y como Podem, ¿no? Que sería que haría de iniciativa en este caso. Lo que pasa es que, fíjate, yo ahí no sé, Esquerra se ha desmarcado, ¿no? Es decir, Esquerra se ha desmarcado porque sabe que eso a su electorado, claro, no hemos llegado, no solo a su electorado, es decir, oye, me he comido 2 años en la cárcel para gobernar con el ministro de Sanidad, pero yo lo entiendo, ¿eh? O sea, que aparte de las conveniencias o tal, yo lo entiendo, digo, oye, tío, nos hemos comido en la cárcel para acabar haciendo un gobierno con eso, posibilista, otra vez con un tío del gobierno. Me cuesta y lo entiendo. Y yo creo que al votante de Esquerra también le tiene que votar y me tiene que costar. Y me da la sensación de que es una cosa que se vende más en Madrid. Pero no sé hasta qué punto también pasa al revés. Es decir, lo que decías tú de los bloques, ¿no? En 2017, con la victoria de Arrimadas, se produce la personificación. Yo creo que la personificación del proyecto antiseparatista o claramente no voy a decir nacionalista, porque el nacionalismo en Cataluña es complicado, es complejo, ya lo sabes, ¿no? Entonces, decir que sin más que Ciudadanos es antinacionalista, bueno, También, perdona, Guille, porque en el caso catalán está la pregunta mayor aún de ¿el catalanismo es un nacionalismo? Ese es el o es problema, otra cosa, ¿no? exactamente, Con lo ese es el cual, problema. Y eso es como claro, porque Ciudadanos es catalanista, entonces ya estamos con lo de tal. Pero bueno, en fin, a lo que iba. La gente que votó a Ciudadanos, como eso, en plan de decir, oye, ha pasado el 1 de octubre, nos hemos sentido vulnerados en nuestros derechos, sentimos además que no estamos protegidos por las instituciones porque están controladas por gente que claramente está defendiendo una posición extrema con respecto a lo que nosotros entendemos de la sociedad, voy a votar a Ciudadanos, de repente se va a ir a un partido que está coqueteando con Roger Torrent. ¿Me entiendes? Que es como en los dos lados veo complicado esta cosa tan fácil.
cuando uno ve determinados medios de, bueno, pues que pacten, ¿no? Sí. Dialoguen No, ustedes, que saben, ¿no? Luego lo ves y dices, "Joder, yo no sé hasta qué punto, efectivamente, un tío del PSC que se ha ido a Ciudadanos ahora va a volver al PSC para darle el gobierno al candidato, no me acuerdo de quién se presenta, a Per Aragonés, por Esquerra, o al revés, o uno de Esquerra que tenga dudas, va a decir, joder, nos hemos metido en este follón para acabar gobernando con Salvador Illa. No sé cómo lo ves tú en ese sentido. sí. No, vamos, tienes toda la razón de enseñar que estos son paradojas que cuesta salvar, ¿no? Sobre lo de los tripartitos, yo estoy de acuerdo en que creo que es una ficción, y no solo por digamos, la animadversión o los recores que puedan existir, sino también porque no entiendo en qué sentido es un nuevo camino, ¿no? Estamos hablando de entonces un gobierno del PSC con dos partidos soberanistas, ¿no? Ya no es solo con un partido independentista, sino con dos partidos soberanistas que además no renuncian a la idea de que existe el derecho de autodeterminación y que hay que garantizarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, tú imagínate ese gobierno, es que todos los días, en todas las ruedas de prensa, igual que ahora en todas las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, le preguntan a María Jesús Montero por lo que haya dicho Pablo Iglesias el día anterior, tú imagínate todos los días preguntándole a ella, ¿está usted de acuerdo con lo que ha dicho Aragonés de que Junqueras es un preso político y que Puigdemont es un exiliado, etcétera, etcétera? ¿Está usted de acuerdo con Ada Colau en que Puigdemont es como los exiliados del franquismo? O sea, no me parece, y esto también lo desarrollo en el libro, una evidencia de el callejón sin salida que supone intentar reconstruir el mundo de ayer, el mundo pre-2017, ¿no? Creo que hay el primer impulso y el impulso que ha vendido con cierto éxito el gobierno de Sánchez desde 2018 es la crisis catalana se reencauzará volviendo a los buenos viejos tiempos de los tripartitos de Maragall y Montilla, ¿no? Entonces vamos a este sistema, o sea, basándose en la idea de que este sistema era estable. Luego hubo una serie de errores y de irresponsabilidades que hicieron que descarrilara y vamos a, digamos, volver al statu quo antebellum, ¿no? Y yo lo que sostengo es que eso es imposible y podemos perder mucho tiempo intentándolo, ¿no? Pero es imposible y se ve evidentemente cuando hablamos de lo que sería realmente este tripartito, ¿no? Empezando porque la Esquerra de ahora no es la Esquerra con la que gobernaron Maragall y Montilla. Desde luego, aquella Esquerra era igual de nacionalista y quizás igual de independentista, pero no era igual de rupturista en su impugnación de los consensos básicos del sistema actual, ¿no? Perdona, ni tenía el mismo poder, por decirlo de alguna manera, en Cataluña. Es decir, Esquerra era claramente un apoyo del PSC porque tenía la mitad de votos que el PSC, de Maragall y de Montilla. Ahora mismo no, estamos hablando de dos socios que puede que uno consiga un escaño más o un escaño menos, pero que están a la par. Efectivamente, sí. Así que en ese sentido, y luego también, de nuevo, los comunes, y es que cuando hablamos del bloque constitucionalista, yo siempre creo que es un poco generoso meter ahí a los comunes, ¿no? Y no lo digo ni siquiera como crítica a ellos, lo digo de verdad, Ada Colau está en la defensa de la Constitución de la misma manera en la que lo están, pues yo que sé, Arrimadas o Alejandro Fernández o quien sea, yo lo dudo realmente, ¿no? No entiendo que habitan un espacio ambiguo y es importante reconocer esos espacios dentro de la sociedad catalana, pero de verdad no sé hasta qué punto ese tripartito sería muy distinto de lo que han sido los gobiernos independentistas en los últimos años, ¿no? Yo creo que aquí hay una resistencia a entender que 2017 abre una época realmente nueva, ¿no? en la política española. Y aquí incluso en el libro lo comparo con 2008, por ejemplo, ¿no? La idea de, en 2000, o sea, sucede la caída de Lehman Brothers, ¿no? Y el sistema, como que en 2009-2010, el intento es reconstruir el sistema anterior, ¿no? A lo mejor reforzado, etcétera, etcétera. Pero la idea de que esto realmente supone una quiebra en el capitalismo contemporáneo no se empieza a asumir hasta unos cuantos años después, ¿no? Y si ya empezamos a ver las consecuencias políticas, pues desde, yo qué sé, auge de Podemos, auge de Syriza, Sí, de Brexit, populismos Trump, en todas las... general.
todas, sí, distintos Claro, sentidos. todas las cosas que podemos, digamos, trazar hacia la crisis de 2008, todo eso sucede varios años después, ¿no? Cuando se demuestra precisamente que esa reconstrucción del pasado es imposible. Y creo que esto es lo que estamos viendo verificarse en el caso catalán. Ahí queda la cuestión de PSC y RC, digo, las dudas que nos genera entre su propio electorado. Ojo, que aquí no entramos en si deberían o no deberían, que cada uno haga lo que crea mejor. Y luego nos iríamos un poco hemos tratado eso, pues PSC, RC, Ciudadanos, que dentro de lo que cabe, pues ahora mismo ocupan una cierta centralidad en Cataluña, lo cual ya dice bastante de la situación en Cataluña. Y luego, aparte, claro, hay extremos, ¿no? Es decir, Junts pel Cat, que se supone que es la heredera de Convergencia, y que Convergencia era efectivamente el puyolismo, y era el Seni, y era todo el rollo, ahora resulta que es Trump, prácticamente, es decir, por poner un ejemplo. Es decir, el populismo de verdad en Cataluña ahora mismo lo personifica Junts per Catalunya. Que no sé, que de repente ha abrazado esta causa de la independencia, y esto sí que no se les va la palabra de la boca. Yo creo que la propia Laura Borràs ha dicho que en cuanto pueda va a volver a declararla, ¿no? Es que es como bueno, pues nada. Y en estos tiempos de extremos, insisto, con baja participación en principio, con mucha gente que no acaba de encontrar la perfección, ¿no? Muchas veces buscamos tanto la perfección que si no es la perfección me quedo en casa, ¿no? Pues me da la sensación de que efectivamente el seguir con la línea que viene ya desde, pues no sé, pues desde 2012, 2013, de exaltación y de apelación al votante y a sus sentimientos y a la patria, no sé cuántos tal, y que, bueno, pues en momentos de crisis siempre funciona, pues el hecho de que Junts per Catalunya siga por esa vía y desde luego no se especule no haya pactado con Pedro Sánchez en Madrid, porque no se puede pactar nada con España y tal. No sé hasta qué punto va a arrastrar esa movilización que sigue estando ahí. Y por el otro lado, no sé cómo va a afectar la aparición de Vox en la arena política, hasta qué punto eso va, es decir, casi podría pasar que perdiera más votos Ciudadanos hacia Vox que hacia el PSC. Aunque en el origen fueran del PSC, ¿eh? Que es verdad que hubo una transferencia ahí PSC Ciudadanos muy obvia. Puede que en este post-2017 resulte que más que volver al PSC, se puedan ir a posiciones más de PP o de Vox. No sé a ti qué te parece esto. Sí, bueno, eso último yo creo que tiene una explicación clara, ¿no? De la idea de estos son votantes que van que son antinacionalistas o que lo que quieren es un final claro al proceso nacionalista, al proceso independentista, quieren un final de la hegemonía nacionalista sobre el territorio, quieren un final a los, digamos, falsos consensos que se les han impuesto y que van yendo a los partidos que en cada momento parezcan representar una oposición más robusta a esos consensos y a esas hegemonías, ¿no? Yo es que creo que aquí cometemos un error de nuevo, al pensar en el espectro político como esta especie de espectro claro en el que tienes que pasar por algunas posiciones intermedias, ¿no? De si te vas a Ciudadanos, o sea, si te vas de Ciudadanos tienes que irte primero al PP y luego a Vox, ¿no? Sí. Tienes que hacer como Girauta, ¿no? Lo que vayas haciendo Girauta lo vas haciendo tú. No tiene por qué. No va así. Cada uno toma sus decisiones. Claro, pero sobre todo hay una cuestión básica de ¿cuál es la prioridad de estos votantes? Bueno, la prioridad de estos votantes es que haya un partido que se enfrente al nacionalismo, ¿no? Y en su momento parecía que iba a ser el PSC. O sea, ¿te acuerdas, no? O sea, Maragall también llega a la Generalitat con esta premisa. Luego hay un gran desencanto con la acción de gobierno. Perdona, sobre todo al puyolismo. Fíjate, yo creo que nos hemos olvidado, en tu libro seguro que lo reflejas. Es decir, yo creo que en los 90, 80, 90 y principios de 2000, más que la amenaza del independentismo era acabar con el puyolismo, ¿no? Como sí, desde luego. estructura pseudomafiosa directamente, de entender la realidad. Perdona. Sí, y además eterna, ¿no? O sea, de 20 años de hegemonía incontestada, ¿no? Pero luego hay un desencanto de eso, precisamente por la idea de que es demasiado cercano al nacionalismo, entonces esos votos se van a Ciudadanos, y ahora yo creo que no me resulta sorprendente que sean votos que acaben en Vox, ¿no? Porque de nuevo también es el partido. Yo aquí también creo que cometimos un error al leer o al interpretar a Vox en coordenadas distintas de las de 2017, ¿no? O sea, creo que yo al menos no me explico el auge de Vox, sino es como reacción a
a Puigdemont, a cómo Rajoy maneja aquella crisis y a cómo Sánchez la maneja después de la moción de censura, ¿no? Y en este sentido tiene un poder simbólico, pues que eso que empieza, digamos, como onda expansiva de lo que ocurre en Cataluña, ahora acabe con una entrada en el Parlamento catalán. Luego está lo que comentabas de Junts per Cat. Bueno, yo aquí sí que no sé hasta qué punto Junts per Cat es una degeneración del puyolismo, ¿no? O sea, si el puyolismo también era el hoy paciencia, mañana independencia, pues hubo el momento de decir, pues hoy ya es mañana, ¿no? Y ahora toca la independencia. Entonces, a lo mejor es la fase superior del puyolismo, que Puyol también era un caudillo, ¿no? O sea, evidentemente no era tan estridente como lo es Puigdemont, pero también era mucho más cercano a la figura clásica del cacique en el territorio, pero también había mucho culto a la personalidad en el caso de Hombre, y Puyol. tanto. Así que en ese sentido yo de nuevo, no veo más continuidades que divergencias, ¿no? O al menos una evolución natural. El historiador Enric Kuzelay Dacal señala una cosa que a mí me parece muy interesante, ¿no? Tiene un libro que se llama Breve Historia del separatismo catalán, en el que dice el secreto del puyolismo y por qué encajó bien con el sistema autonómico es porque había una ambigüedad, ¿no? Era un sistema abierto. Era la idea de vamos avanzando hacia algo y ya veremos en qué momento se concreta ese algo, ¿no? Pero ese algo tenía que llegar, o si no, pues el proyecto descarrilaba, ¿no? Y hay un momento en el que llega en la figura de Artur Mas, pero podría haber llegado antes o podría haber llegado después, ¿no? Yo quería, ahora que has hablado de lo de Vox y lo que significan en cada momento los partidos y el rol que ocupan, ¿no?, dentro de la sociedad y sus votantes y tal. Hay un movimiento que es previo a 2017, porque ya sea con Trump. Yo me acuerdo en las elecciones de Trump y Clinton, perdón, las de Hillary y Trump. Sí. Me acuerdo que ya había ahí un núcleo, y por entonces Vox era un partido muy residual. Pero sí había un grupo de gente muy cabreada. Igual que siempre ha habido grupos de gente de izquierdas cabreados, que te parece como que va de suyo, ¿no? Que de izquierdas, pues algo te tiene que cabrear. Hay alguna injusticia en el mundo que te cabrea muchísimo y que no puedes tolerarla, ¿no? Entonces, bueno, pues te vas al partido que sea. Pero eso en la derecha, bueno, pues no pasaba tanto, ¿no? Y yo me chocaron mucho esas elecciones porque yo decía, vamos a ver, pero lo más parecido a Mariano Rajoy que hay en Estados Unidos es Hillary Clinton. Y quizá lo más parecido a Pablo Iglesias es Donald Trump. Entonces, como, ¿por qué vais con Trump todos como locos y vais contra Clinton cuando en realidad en España el modelo es la estabilidad, ¿no? La estabilidad liberal, que al fin y al cabo, pues eso es la rama más conservadora del Partido Demócrata, ¿no? Y por supuesto, pues un Clinton, ¿no? Y eso, claro, luego Vox ha hecho, pues, se ha demostrado que eran muchos, ¿no?, los enfadados. Porque en realidad tampoco acabamos de saber muy bien, ni siquiera en Cataluña, qué es lo que propone Vox, ¿no? Es decir, no se sabe muy bien. Es decir, bueno, luchar contra el nacionalismo, bueno, sí, pero necesitaríamos un poquito más, ¿no? Y sin embargo parece que los resultados van a ser bastante buenos. Dicen, parece ser. No sabemos que probablemente adelanten al PP. Yo incluso he llegado a oír que el PP se quedaba sin representación, pero no me lo creo. O sea, lo comento aquí, pero no, porque me lo han dicho. Pero no me lo creo. No creo. Yo creo que en Barcelona el PP va a tener... Yo tampoco, ¿eh? También hay, y sabemos, ¿no?, que el PP en Cataluña siempre ha tenido un componente importante de voto oculto y que cuesta reflejarlo en las encuestas, ¿no? Y yo creo que eso que todos hemos oído de que a lo mejor se queda sin representación, yo creo que no tiene en cuenta ese. Y además yo creo que cuanto más pequeña es la elección, y obviamente unas autonómicas, aunque sea en un lugar tan grande como Cataluña, es más pequeño que unas elecciones nacionales, más importante es la estructura. Y en ese sentido el PP tiene una estructura de años y años y décadas en Cataluña que Vox no tiene. Y a la hora de llevar a la gente a votar no es tontería el tener tu estructura y tus núcleos y tus sitios de reunión y tu manera de movilizar y tu lista de correos y un montón de cosas que de repente llegas nuevo y dices, no, yo defiendo España. Entonces ya la gente va a venir a votarme a mí porque defiendo España. Entonces ya está, van a hacer todos cola para votarte. No, es mucho más complejo que todo eso. Sí. Sí, a ver, es muy interesante todo lo que comentas, ¿no? Es interesante lo que hacemos con los países extranjeros, ¿no? Hasta qué punto proyectamos sobre ellos nuestras, digamos, ansiedades y nuestras
nuestras patologías nacionales, ¿no? Efectivamente, la idea de que alguien que haya votado a Rajoy crea que Trump es de los suyos, pues efectivamente es realmente sorprendente, pero es verdad que muchas veces se hace esta cuestión básica de quién creo que sería el mío en otro país, ¿no? Pues si yo voto conservador aquí, pues el Partido Republicano son los míos en Estados Unidos. Y también si la gente que a mí no me gusta en España critica a este tipo, pues a lo mejor eso significa que tengo que ponerme del lado de este tipo, ¿no? Sí, funciona Igual más el bien caso así, de, ¿no? ¿Quiénes son los enemigos, ¿no? ¿Qué enemigos claro, compartimos? Si los comparto enemigos más de mis enemigos enemigos. con Trump, pues entonces voy con Trump porque tenemos más enemigos en común, ¿no? Sí, claro. Y ahí luego está la cosa. Yo aquí sí que animo a pensar en la especificidad de Vox, ¿no? En el sentido de, lo podemos comparar con, y lo hacemos, ¿no? Con Trump, con Salvini, con Le Pen, etcétera, etcétera. Pero creo que hay una cosa que lo diferencia de cualquier otro caso, que es que ninguno de los otros casos comparables nacen a raíz de una crisis secesionista en su país, ¿no? Mm. Y esto también es importante, ¿no? No es solo que el mensaje anti-inmigración pueda ser parecido, no es solo que la idea de romper consensos progres pueda ser equivalente. Mm. Sí, o sea, hay una cosa muy específica que es la idea de una crisis de la integridad territorial y también una crisis constitucional que da alas a la idea de una respuesta más robusta. No solo eso, sino también a la idea de o sea, ¿por qué es tan atractivo el mensaje de Vox de suprimir las autonomías? ¿No? Bueno, porque para muchos españoles después de 2017 las autonomías son parte del problema, ¿no? Y Mm. sin la estructura del Estado autonómico no habrían podido llegar los independentistas tan lejos como habrían llegado. Podemos disputar esta tesis, ¿no? Pero cuando entramos en estos debates digamos, en nuestro caso nacional, creo que es importante entender que esto está en debate aquí y no está realmente en debate en Estados Unidos o en Francia, ¿no? o en Con Italia, Italia. ¿no? La Mm. idea de la composición territorial del Estado. Esto es un elemento central en nuestro debate y no lo es en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos nadie está, no es que Arkansas haya intentado independizarse y que la gente esté diciendo que a lo mejor deberían suprimirse los estados, ¿no? Y dejar de ser un estado federal. Y es totalmente cierto lo que dices de las estructuras, ¿no? Lo que pasa es también la propia estructura del PP ha tenido tantos, dentro de que tiene un historial muy valiente dentro de Cataluña, también ha tenido tantos problemas en los últimos años que yo no sé hasta qué punto sigue siendo fuerte, ¿no? A la hora de movilizar a los suyos. Mm. Más aún en un contexto de pandemia. Pero bueno, esto sí que lo veremos en unos cuantos días. Última pregunta que sé que andas liado, David. El gran personaje de estas elecciones, obviamente, es Salvador Illa. ¿Por qué? Pues porque se ha decidido así. Yo no sé estas cosas. No sé, como cuando hay un debate y dicen, no, el debate lo ha ganado fulanito. Y dices, pues lo ha ganado. Yo no, lo ha ganado fulanito. Punto. Vamos a discutir sobre por qué Sí. lo ha ganado. Y es como, en fin. Pero obviamente la figura central de la campaña en los medios de comunicación, o por lo menos en los medios de comunicación que consumimos tú y yo, que son los nacionales, es decir, no ya los específicos de Cataluña, pues ha estado todo muy centrado en Salvador Illa. ¿Cómo ves tú a Salvador Illa como candidato y cómo crees que le puede afectar la gestión de la pandemia? Porque en principio lo ponen como una cosa positiva, el efecto Illa, porque ha Sí. gestionado muy bien la pandemia, pero claro, a mí me tendrían que estaría mucho tiempo para que me convencieran de eso. A mí aquí me cuesta ser objetivo, ¿eh? Yo intento ser relativamente aséptico, pero me parece, o sea, cualquier evaluación que yo haga de ella, aparte de hecho que me parece vergonzoso lo que ha sucedido, esta idea de saltar del Ministerio de Sanidad en plena tercera ola, cuando el PSOE acusa al PP de hacer política con el virus. Yo no sé mayor ejemplo de hacer política con el virus que utilizar a tu ministro de Sanidad como cabeza de lista en unas elecciones autonómicas, ¿no? Y además vender esta idea un poco esquizofrénica, ¿no? Bueno, nada de lo que ha sucedido en la pandemia en España se le puede imputar a él porque él no tenía ningún poder y el poder estaba en las autonomías o no se podía prever lo que venía y tal, pero al mismo tiempo ha sido un ministro extraordinario, ¿no? Bueno, o no podía hacer nada o ha hecho mucho, ¿no? Pero no pueden ser las dos cosas a la vez. Entonces, partiendo de esa... Yo entiendo que
la mayoría de mis conciudadanos tienen una opinión, porque así lo demuestran las encuestas, tienen una opinión favorable de este político, yo no la comparto. Luego está la cuestión de su desembarco en Cataluña. A mí, fíjate, incluso me recordó un poco el desembarco de Manuel Valls, en el sentido de casi un coloso político con pies de barro, ¿no? La idea de alguien que va a llegar, va a desembarcar y va a cambiarlo todo, o va a reforzar mucho a estructuras que ya eran importantes, y luego con el paso del tiempo se va diluyendo ese efecto, ¿no? Es verdad que el PSC tiene una estructura mucho más poderosa que la que tenía Ciudadanos cuando incorporan a Valls, ¿no? Pero claro, luego está la cuestión bueno, pues si son unas elecciones celebradas en mitad de la pandemia y este es el tipo que ha estado gestionando la pandemia hasta entonces, pues eso se convierte en un flanco de ataque bastante claro, ¿no? Y bueno, es verdad que el talante de ella es muy agradable, pero no sé si lo máximo que le pedimos a nuestros políticos es que parezca alguien con quien nos querríamos tomar un poleo, ¿no? Ya. No sé si hay algo más que se pida de ellos. Así que, digamos, por resumir, yo entiendo que el efecto ella encaja bien con el ecosistema mediático de hoy en día, ¿no? La idea de, si has salido mucho en los telediarios, ahí hay un reconocimiento que hace que la gente gravite más hacia ti. Y sabemos que las cosas funcionan así. Pero yo no sé si de verdad es lo que los ingleses llamarían un game changer, ¿no? La idea de que de verdad suponga un cambio total, sobre todo porque es que no sé hasta qué punto es muy buen candidato en campaña, ¿no? Una cosa está el hecho de que haya salido mucho en telediarios, y otra cosa muy distinta es que luego en la campaña seas un buen galvanizador de tu propia estructura, ¿no? Y creo que no ha sido así. Había una cosa en los 80, se hacía mucho, a principios de los 90 todavía, que era anunciado en televisión. Cuando tú querías vender algo, ponías una marca anunciado en televisión, ¿no? Como una garantía de que eso, bueno, ojo. Parece que aquí estamos en lo mismo, ¿no? Que el efecto Illa consiste simplemente en, ojo, sale en la tele. Es curioso porque yo coincido contigo, aquí también me cuesta mucho ser objetivo, intento serlo, pero me cuesta porque además enseguida ya parece como que es un ataque de izquierdas o de derechas o a tal partido o a tal otro. Aquí en este caso es muy, muy personal. Me parece que Salvador Illa era un político desconocido hasta que llega al Ministerio de Sanidad, que llega por ser un político desconocido como cuota del PSC y que se encuentra con una pandemia que no sabe gestionar, que no sabe gestionarla, que lo hace ruinosamente. Y en cuanto al talante, yo ahí tengo, fíjate, no sé como tú, comparto, sé que muchos conciudadanos no piensan lo mismo y lo respeto. Si a ellos les ha tranquilizado ver a ella en un momento dado, bien hecho. Es decir, si mira, a mí me tranquilizaba ver a Salvador Illa ahí con esas formas, tranquilo, tal, y yo le agradezco a Salvador Illa tal, pues yo se lo agradezco también. Pero sí es cierto que para mí el talante tiene que ir más allá del ritmo de la voz. Es decir, talante sería reconocer algún error, por ejemplo, ¿no? Sí. Tener un buen talante es ser capaz de tener una mínima capacidad de autocrítica, una mínima capacidad de rectificación, una mínima capacidad de pedir disculpas, pedir perdón por los errores cometidos. Para mí eso es el talante, ¿no? Que por ejemplo vemos en otros ministros como por ejemplo Margarita Robles, ¿no? que se ha sido muy insistente durante la pandemia en lo que se ha hecho mal, perdón, lo que donde no hemos podido llegar, perdón, donde no, y sin embargo no lo he visto en ella, con lo cual a mí esa parte del talante tampoco me convence mucho. Sí, y luego además es como, no, bueno, sé que esto sonará casi demagógico, ¿no? Pero, a ver, no le pagamos el sueldo por ser simpático, ¿no? O sea, en teoría el sueldo depende más de que consiga buenos resultados en su área de gestión, ¿no? Al fin y al cabo, esta es gente que gestiona lo común y entiendo que lo simbólico es importante, eso de tranquilizar a la población, dar una idea calmada, pero me importa bastante más los resultados que si parece un tipo agradable, ¿no? Yo ya tengo mucha gente en mi vida que me cae bien, ¿no? No necesito que el ministro de Sanidad venga a llenar ese vacío, ¿no? De que venga a darme un abrazo. Me gustaría más bien que mostrara pues, que ha gestionado bien cuestiones básicas y que tú conoces mejor que yo, ¿no? Pero cuestiones básicas como la coordinación de capacidad de hospitales, ¿no? Entre comunidades, ¿no? El hecho de en un momento tienes hospitales en el sur de Madrid colapsados y tienes disponibilidad en los hospitales Hospital de Toledo, ¿no? Pues ahí el Ministerio de Sanidad creo que podría haber hecho más cosas y esto sí que es tangible, ¿no? Sí. Esto sí que son resultados que podríamos medir y en este caso me parece que ha dejado bastante que desear, ¿no? Sí, lo cual nos llevaría obviamente a un debate larguísimo, pero vamos, en este caso concreto yo creo que sí es relevante este apunte porque si el efecto de
después de haber hablado de todas las transferencias que pueda haber, que hagan que, estamos hablando de que el PSC parte en las encuestas como posible ganador de las elecciones. El PSC hace mucho que no gana unas elecciones en Cataluña. Entonces, algo ha tenido que pasar en medio, ¿no? Entonces, bueno, transferencias de votos, bueno, vamos a ver, porque lo de Ciudadanos no está tan claro que directamente vaya de papá, mamá y vuelta. Eso no está tan claro. No, el Puede ir a la candidato, abstención, ¿no? sencillamente, Sí, claro, también, efectivamente. como No, el pasó en las candidato, es que el generales. candidato es muy bueno. Bueno, pues aquí estamos en la duda, ¿no? Habrá quien se lo parezca, habrá quien esté viendo este vídeo y se lo parezca y, por supuesto, tiene todo el derecho a que se lo parezca. A David y a mí me temo que no nos lo parece. No nos parece especialmente bueno, pero por eso, porque no parece que haya demostrado ser especialmente hábil en la gestión de lo que tiene que hacer. David, no te entretengo más porque sé que tienes ahora otro lío. Así que nada, ya el domingo lo descubriremos qué pasa. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Oye, el libro, déjanos ver el libro, que la gente lo... 2017, la crisis que cambió España. Lo tenemos con David Jiménez Torres. No está anunciado en televisión, pero bueno, No, ahora ya ya lo está veo que anunciado en no, pero YouTube, bueno, así anuncia que en YouTube, que también ahora está muy de moda. En fin, un abrazo enorme, David, y hablaremos de más cosas seguro en el futuro. otro abrazo a ti, Guille, y muchísimas gracias. Siempre es un placer charlar contigo.